Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya en nuestro programa Café y Palabras, con la ilusión que siempre tenemos de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Arrancando semana y, como es costumbre, con el análisis de coyuntura política que nos encanta hacer todos los lunes, en esta ocasión acompañado de Alejandro Barahona Kruger, politólogo, analista internacional, con quien vamos a tener la oportunidad de hacer una lectura de lo que acontece en el país de acuerdo a las últimas referencias del accionar político que vemos en nuestra nación. Les recuerdo que este programa usted lo disfruta a través de la señal de Tica Visión Televisión y Tica Visión Radio, pero también puede tener la gran oportunidad de vernos a través del internet en nuestro canal en YouTube, Café y Palabras, al cual usted se puede suscribir sin ningún costo y tener notificaciones de nuestros programas futuros y también revisar los programas del pasado por si tiene a bien disfrutar alguno nuevamente o compartirlo. Y también, por supuesto, el Spotify siempre nos acompaña, donde van quedando también los audios de nuestro programa. Tiene todas las oportunidades de disfrutarlo, también en nuestras diferentes plataformas, en la plataforma de Facebook de Café y Palabras o en la de este servidor. Pero antes de conversar con Alejandro Barahona, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La semana pasada me llamó la atención que en relación a un pronunciamiento que tuvo servicios técnicos sobre la ridículamente llamada Ley Jaguar en su segunda versión, su versión 2.0, tanto el presidente de la República como Pilar Cisneros, diputada, se le fueron al cuerpo a un analista de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa o un profesional de planta por el análisis que había hecho y porque se descarta desde servicios técnicos que la ley Jaguar 2.0 tenga posibilidades de caminar porque mantiene errores de inconstitucionalidad. Pero me llamó la atención que se le fueron al cuerpo por ser politólogo. Bueno, este servidor también es politólogo y conoce perfectamente lo que representa la carrera de ciencias políticas en el desarrollo de un profesional. Cómo existe la posibilidad de abarcar muchas áreas, desde la administración pública, desde el entramado del Estado, desde lo que representa la política, desde aspectos de derecho para analizarlos. Eso nos nutren en la Universidad de Costa Rica después de 5 años de tener todas esas capacidades, y los que hemos tenido posibilidades de hacer maestrías o estudios de doctorado, pues por supuesto que vamos adquiriendo un conocimiento mayor y interdisciplinario. Pero al final de cuentas, el ataque a un profesional porque no es abogado, lo cual denota también un sesgo bastante torpe, porque si el presidente de la República tiene posibilidades de referirse a la ley Jaguar, como lo hace Pilar Cisneros, una es periodista y la otra es economista, entonces estarían todavía menos, mucho menos eh, avalados para poderse referir a algo que exclusivamente, según ellos, solo los abogados pueden discernir al respecto. Pero se les olvida algo. Lo primero es que los abogados que ellos utilizaron para desarrollar Jaguar 1 y Jaguar 2, ridículos nombres, vieran que me cuesta a veces hablar de eso porque me parece tan patético, y creo que eso lo dijo también servicios técnicos, que esos nombres no eran propios de un proyecto de ley. Bueno, para mí me cuesta, pero así lo bautizaron el Poder Ejecutivo y sigamos con el ridículo de ellos llamándolos iguales. Pero a lo que voy es a esto. Si han tenido tan malos abogados los que han asesorado a Casa Presidencial para formular ese referéndum, deberían estar más preocupados Pilar Cisneros, el presidente de la República, por la calidad y la deficiencia en el conocimiento del derecho administrativo y de los estatutos de nuestro país. Deberían estar más preocupados por eso ellos que
por un analista que es politólogo y que tiene también asesoría en servicios técnicos, que es uno de los mejores departamentos que tiene la Asamblea Legislativa para el análisis de proyectos de ley, lo cual exige, para el caso del referéndum, lo exige también la ley de referéndum que pase por servicios técnicos. Bueno, por ahí pasan muchos otros proyectos y también hay muchos proyectos del Poder Ejecutivo que se han caído en servicios técnicos por la falencia de el desarrollo de esos proyectos. Entonces, a la diputada Cisneros y al presidente Chávez deberían buscar buenos abogados o buenos politólogos que los asesoren en algo que hacen ayer mal, hoy también, y de seguro, si siguen con esos asesores, lo seguirán haciendo mal por los 20 meses que le restan al gobierno. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometimos, gracias por continuar con nuestra sintonía primero, y como les prometí, aquí está con nosotros don Alejandro Barahona Kruger, con quien nos vamos a conversar, haciendo un análisis de coyuntura de lo que acontece en nuestro país y quien nos va a ayudar a seguir en esa interpretación que hacemos todos los lunes, de acuerdo a lo que sucede, lo más reciente, de cómo se encuentra la política en nuestro país, porque la política, como siempre decimos aquí, sí importa. Un abrazo a Alejandro y gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Encantado de volver a estar en este espacio y con una doble deuda, que es atender, por supuesto, tus preguntas y demás, pero también retomar quizás algunas de las planteamientos que me permití hacer en el último programa que tuvimos como para darle cierto seguimiento. Perfecto. A los temas. Aquí a las órdenes, vos decís. No, muchas gracias. Mira, dentro de ese seguimiento y dentro de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, la pésima relación que sigue teniendo el Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa no ha cambiado, más bien ha empeorado. Inclusive el cambio de ministra de la Presidencia parece que también ha ayudado a empeorar esa relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en vista de que la ministra Laura Fernández también tiene un estilo muy particular y más confrontativo que el que manejaba Natalia Díaz. Esto
nos deja un panorama bastante incierto. Pensar que en un régimen presidencialista como el nuestro, vos como buen analista y politólogo, se puede gobernar sin el brazo o el pie de amigo que representa la Asamblea Legislativa, es un poco desconocer cómo funciona la democracia, ¿verdad? Pero pareciera que ese también es un tema que se vende mucho de la verticalidad en el ejercicio del poder y que la Asamblea Legislativa es inoperante y estorba. Inclusive hace algunos días hubo un careo entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y Rodrigo Chávez, donde Rodrigo Arias le explicaba con detalle cómo funciona una Asamblea Legislativa que no tiene la verticalidad que tiene el Poder Ejecutivo, porque está conformada, en este caso particular en la de hoy en día, por 6 fracciones diferentes, donde también hay diferencias a lo interno, y que no es lo mismo donde él puede nombrar y despedir en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a su gente. Pero después de este largo introducción para oír tu análisis, te agrego otro elemento, que es el elemento de alguna parte de la ciudadanía que expresa y piensa igual del presidente, o sea, el presidente de la República, igual de desinformados de cómo es una democracia, igual de desinformados de cómo funciona un parlamento, y cuando digo un parlamento, en democracia, podemos ir a los parlamentos del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Francia, de los Estados Unidos, y es el mismo caso que vemos en el caso del Parlamento costarricense, pero parece también que hay ciudadanos que les llega más el mensaje de autoritario y vertical que el democrático y horizontal que hay en la Asamblea Legislativa. Te lo dejo ahí para que vos te despaches con tu análisis. Bueno, te agradezco. Son 3 preguntas. Te voy a tratar Hay de varias, hay más de intervenir 3, yo y, creo. bueno, entonces, la que me falte me la recordás un Ok. poco si se me escapa, para que tu audiencia no crea que estoy tratando de esquivar ninguna de ellas. Bueno, en primer lugar, yo dije en el programa anterior, Claudio, que a raíz de que se cumplía la mitad del gobierno y del informe de labores del presidente, que el presidente tenía una última oportunidad. Una última oportunidad, me parece a mí, para impulsar varios cambios, que fuera definir una agenda en lo que él finalmente quería concretar en lo que le quedaba en el segundo mandato, eh, buscar un estilo, digamos, de hacer política que le acompañara a abonar a esos resultados que él quiere sacar. Y tercero, efectivamente, cuál era el equipo que le podía servir para sacar esos resultados. Las 3 cosas, tengo que decir, no pasaron. Y Chávez en su discurso en la Asamblea Legislativa, porque el informe de labor estuvo poco, dijo que para quienes esperaban un cambio tenía la respuesta de que más bien él iba a continuar y iba a profundizar. Y creo que eso efectivamente habló con la verdad en ese aspecto. Creo que se ha radicalizado más y eso lamentablemente va acompañado de otro elemento que conecto con esta última pregunta sobre la ciudadanía, que es una ciudadanía que al principio de la administración le tenía un altísimo respaldo y que ha ido sistemáticamente disminuyendo. Y ha ido disminuyendo sistemáticamente, precisamente, creo yo, por la falta de resultados que le hagan a esa ciudadanía percibir que, digamos, ese discurso de cambio los ha beneficiado de alguna manera. ¿Okay? Y aquí hago un paréntesis también, y es que hay un común denominador entre Chávez y al menos Carlos Alvarado, y es que reducen la agenda política del país a la agenda de los temas que le interesan al Ejecutivo, sin tener, digamos, integrado las necesidades realmente ciudadanas y sectoriales. Voy a dar un ejemplo. A la ciudadanía le urge no solo el tema de costo de vida, de empleo, sino también de educación y seguridad. Esos 4 temas que yo acabo de mencionar, la verdad que son tareas pendientes del presidente y su gabinete. Realmente no ha bajado el costo de la vida, eso se los dejo a cada uno de los oyentes y los televidentes que lo confirmen. La inseguridad, qué decir, y no hablo solamente de la cantidad de homicidios, sino de otros indicadores también alrededor del tema de la inseguridad. Educación,
totalmente, diría yo, en franco retroceso. Ni siquiera existe la capacidad de atender los centros educativos con orden sanitaria de cierre hecho por el Ministerio de Salud, ni siquiera con esos centros educativos, o sea, condiciones que no deberían, que no cumplen con un mínimo estándar para asegurar condiciones mínimas de salud para nuestros estudiantes, que no son el futuro, ya son el presente, ¿no? Entonces, creo que eso discrepa un poco con la primera visión, que no es errada, que decías que hay un sector de la ciudadanía que de alguna manera sigue haciendo conexión con el presidente. Ya me voy a referir a eso, pero hay otro sector que está creciendo, que ya le ha ido perdiendo la confianza, la fe al presidente, y por eso digo que perdió la oportunidad el presidente a la mitad de su gobierno de haber hecho un golpe de timón a favor realmente de los intereses de la ciudadanía, y podríamos agregar también de sectores más amplios de los que él representa, porque él representa sectores económicos de este país. O sea, ese Así discurso de que él viene a confrontar los sectores, no, viene a confrontar a algunos en favor de otros. Correcto. Pero la ciudadanía realmente yo no la veo en la agenda. Ahora, para cerrar esa pregunta última que hacía sobre el tema de la ciudadanía, que todavía hay un sector que hace, digamos, que se siente representado por y te interrumpo solo un momento, que me llama la atención lo que, y te lo iba a consultar y te lo dejo de una vez a vos, lo que vos decías, ¿verdad? De que no hay resultados tangibles que mejoren la situación de vida de los costarricenses en diferentes áreas. Bueno, pero parece que hay ciudadanos de sectores muy humildes, muy sencillos, que a pesar de que su vida no mejora en absoluto en muchas de estas áreas, siguen con el presidente porque su discurso les llena, aunque sus acciones sean deficientes. Es que ahí es donde quiero llegar, porque entiendo que ese es el corazón de tu pregunta y no pretendo esquivarlo, sino más bien decir lo siguiente. Chávez, y cuando se le ha señalado a él como populista, Chávez lo que hace es empatía con ese sector, podríamos puntualizarlo, porque logra no solo entender, sino denunciar el desencanto de ese sector de la ciudadanía a lo largo de administraciones anteriores, cosa que las administraciones anteriores tienen también que aceptar, ¿okay? Porque la política es tomar decisiones y en esas decisiones se benefician intereses, pero se perjudican otros. Entonces, esa manera de representar ese sentir, ese desencanto, ese malestar, ese enojo de Chávez, lo hace generar empatía con ese sector. Y eso yo tengo que decir lo siguiente como politólogo, eso no está mal. Lo que está mal es que sus políticas no acompañen el darle respuesta a las necesidades de ese sector que lo siguen apoyando, que le siguen siendo leal. Y aquí la respuesta que yo tendría que decir es que, digamos, uno podría decir, pero ¿por qué Alejandro? Si no está resolviéndole sus necesidades, siguen apoyándolo. Por un tema que todos los seres humanos compartimos, que es la esperanza, por un lado, y por el otro lado, la representatividad, que como dije, él mantiene, Chávez, en términos de ese desencanto de ese sector. Pero cuidado, ese sector va bajando, porque cuando decimos que va bajando la popularidad del presidente y su gabinete, tenemos que entender este fenómeno. No es que se pasan de aquellos que lo apoyan a aquellos que lo critican. Pasan aquellos que lo apoyan a una posición más neutra, posición en la que, mire, yo tenía esta esperanza, pero no me está cumpliendo, entonces está en una posición un poco más neutra y requiere algún tiempo para que pasen al sector crítico. Pero de todas maneras, cualquiera, digamos, la lógica de ese comportamiento, tengo que decir lo siguiente. Nada de esto resuelve los problemas del país, que es lo que espera la enorme mayoría. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque, de nuevo, y no será la primera vez que lo he expresado contigo y en el programa con tu audiencia, eso va generando un desencanto, ya no con un partido político, con los políticos, sino con el sistema político. Y eso es la parte que a mí me preocupa. Al mismo tiempo hay que decir lo siguiente. Esa confrontación, que fue creo que otra de las preguntas que planteabas, esa confrontación no solo, yo diría permanente, regular, pongámoslo así, que mantiene el presidente con sus detractores o con todos aquellos que no comparten su visión o no acatan sus instrucciones, en un país democrático como este, y aquí voy a hacer un paréntesis, en mis clases universitarias,
yo por lo general a mis estudiantes les hago una pregunta y les digo, ¿quién manda en Costa Rica? Y hace muchos años me acuerdo que los jóvenes decían el presidente. Otros respondían la sala constitucional. Ya hoy día, ese término de mandar es un término más difuso, porque como Sí. buena democracia, el poder está repartido. Entonces, para que las cosas funcionen, tienen que buscar una articulación, que es lo que precisamente Rodrigo Arias le trató, no sé si lo logró, de explicar a Rodrigo Chávez en la reunión de presidentes de los poderes de la República, en el sentido de que no es que un ejecutivo le da órdenes a los demás poderes, tiene que coordinar, articular y entender también la mecánica y la lógica. Y si no Pero la entiende, qué sí, difícil porque los ciudadanos tampoco la entienden. Y bueno, entonces hay ahí una hay, parte del ciudadano que cree que el presidente de la Asamblea Legislativa le puede dar órdenes como a los diputados, como el presidente de la República se los da a los ministros. a ver, sí, la respuesta es sí. Esto a mí me duele porque en una sociedad con un buen nivel de cultura política hay un entendimiento de cómo opera el sistema político y las instituciones, ¿verdad? Eh, pero hay una aspiración también, y esto también quiero plantearlo en estos términos. Hay una aspiración de los ciudadanos que sea el presidente, sea el poder legislativo, el judicial, instituciones descentralizadas, le resuelvan. Y en el fondo, el tema de que no resuelvan es un tema que, de nuevo, no puede ser no se puede ser comprendido esto de cuál poder de la República es el que tiene razón o el que mejor entiende, sino el que logre resolver o al menos, en una visión realista, alivianar los problemas que está enfrentando la gente. Un ejemplo, el agua. Cada vez el factor agua está siendo un problema, no solo en términos del consumo humano, sino industrial, pero si lo asociamos también al tema energético, la mayoría de nuestra matriz energética sigue siendo a partir del agua hidroeléctrica, decimos. Entonces, la pregunta es, vemos permanentemente que ya no solo en el verano son recurrentes los cortes, sino ya son poco previsibles y cada vez más amplios en términos de los sectores. Y no vemos que nadie esté resolviendo, atendiendo o al menos planeando cómo solventar esa necesidad. Entonces se va perdiendo la paciencia ciudadana. Y este es un tema que más allá de la confrontación que existe, hay que abordarlo. ¿Cómo abordarlo? Con la coordinación. Entonces, poco ayuda el que el presidente en una reunión en donde lo que se estaba es dándole seguimiento al acuerdo entre los tres poderes alrededor de 10 proyectos de ley, en lugar de, digamos, centrarse en esos 10 acuerdos e identificar después de esos cuáles siguen, porque no debería ser una agenda que se agote y termine, sino después de estos 10, cuáles son las otras prioridades, empieza a criticar. Y a mí me llamó la atención, no la crítica, me llamó la atención un elemento, Claudio, que estoy seguro que viste, que yo advertí hace como un año y medio y le he dado seguimiento. Y es decirle a la gente que el tema de la inseguridad se resuelve solo con leyes y reformas legislativas y no abordar otras perspectivas es mentirle a la gente. Entonces, vea lo que dijo Chávez en esta última reunión. ¿Y cómo quieren que resolvamos el problema de los espacios carcelarios? Si el presidente fue el que acordó con los demás poderes una serie de reformas que implica más espacios carcelarios, ¿cómo no planificó el presupuesto y la manera de ampliar los espacios Eso es carcelarios? Y ahora muy viene, importante, Alejandro, que el ciudadano que nos está oyendo tiene que tener claro que las cárceles, la infraestructura en cárceles, la desarrolla el presidente de la República y su ministro de Justicia, que eso no es competencia ni de la Asamblea Legislativa y tampoco del Poder Judicial, que es el Poder Ejecutivo el que se encarga de eh, construir cárceles, por un lado, y por otro lado también que es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, quien tiene las potestades de aplicar la ley para disminuir las penas que puedan tener quienes están privados de libertad. O sea, cuando a alguien privado de libertad se le disminuye la pena es porque el ministro de Justicia y el presidente de la República están de acuerdo en una liberación. O sea, porque eso que estás tocando es muy importante, Alejandro, porque yo siento, vuelvo y repito, y este programa de eso se trata, que hay mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado en los ciudadanos. claro, y dentro de esa misma perspectiva, el esperar a que ya prácticamente esté muy avanzada
la aprobación de los 10 proyectos acordados con los otros dos, entre los 3 poderes de la República, para decir, ups, ¿y ahora dónde? Y además otra cosa, el presidente dijo, sin más presupuesto. Entonces, a ver, todos sabemos que dentro de nuestras familias, si tenemos más necesidades, es difícil poderlas abordar con el mismo presupuesto. Correcto. O sea, como jefes de hogar, hombres y mujeres, siempre vamos a decir, a ver, ¿cómo administramos esas necesidades? Y cuando se priorizan, se administran, pero hay un momento donde es necesario pensar en los recursos. Y ciertamente en esta administración, no lo digo yo, está a vista y paciencia a todos lo que esta administración ha hecho para, digamos, administrar el estado contable del Estado, es reducir los gastos. Pero eso tiene consecuencias. O sea, si usted dentro de una familia empieza a reducir los gastos, no puede esperar que no pase nada. Algo va a pasar. Va a tener no solo protestas dentro de la familia, sino que probablemente va a haber una presión de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué vendemos? ¿O quién más empieza a trabajar? ¿O un segundo tiempo, un emprendimiento? En fin, esto pasa también con el Ejecutivo. Y yo creo que Rodrigo Arias bien hizo para decirle, mire, una cosa es la aprobación de las leyes, pero otra cosa son los temas del Ejecutivo, con otra salvedad. Y es que aunque el Ejecutivo puede proponer leyes, y recuerde que además tiene una fracción legislativa en el Parlamento, que entiendo que es de las que menos proyectos ha presentado, también hay que decir que Rodrigo Arias, y eso no es porque lo diga Rodrigo Arias, que yo le crea, pero desde hace meses lo sabemos, los proyectos que presenta el Ejecutivo vienen con serias debilidades de técnica legislativa y yo agregaría política. Exactamente. A propósito, Claudio, de que recientemente Presidencia criticó el rol de los politólogos, ¿verdad? Entonces, los dos elementos se vuelven claves. Y no sé si se me escapa alguna de las preguntas originarias, porque aunque tengo otros No. sé que tenemos que seguir el análisis porque está más que interesante perfecto. Lo que estás planteando. Y yo creo que también un poco en esta lógica, creo que esa confrontación que muchas veces hace con el Ejecutivo, con el Legislativo o inclusive con el Judicial, más allá de lograr esa coordinación que la ciudadanía necesita para que se resuelvan los problemas, hay otro elemento de fondo y es que seguimos sin ver realmente cuál es la agenda. Desde el discurso de mitad de gobierno. Es como muy improvisada esa agenda, es como muy coyuntural, ¿verdad? Claro, pero veamos que es medio monotemática. O sea, desde que presentó el presidente en mayo su informe de labores de medio término, en lo que hemos estado es si Jaguar 1, 1.0, si Jaguar 2.0, si referéndum no, y realmente recuerden que en el informe de labores del presidente la mencionó, creo que entre, no me acuerdo si eran 11, 13, 9, por ahí andaba, me acuerdo que los temas que él mencionó, incluir un referendo, eran un número impar, no preciso en este momento el número. Al final de todo eso, lo que se concretó es un tema para un referéndum y que básicamente ya sabemos que tanto el 1 y pareciera que la propuesta 2 tienen serios vicios de inconstitucionalidad. Y te voy a hacer un paréntesis ahí. Por favor. Si el gobierno hubiese seguido la tramitología tal y como corresponde ante la Contraloría General de la República, siguiendo la Ley General de Administración Pública, siguiendo la Ley de Contratación, hace 28 meses ya estaría el presidente de la República a punto de poner la primera piedra en la ciudad gobierno. Pero el desgaste de querer inventar un camino que no está aprobado, igual que pasa con la famosa Marina en Limón, lo que está haciendo es atrofiando más bien en vez de agilizar el proceso de gestión de estas ideas. Te sumo dos cosas que tenía por aquí anotadas que quería compartirles. Una es que al final el referéndum o el intento del referéndum, que recordará, yo he sido de la tesis que a mí me parece muy bien los referéndums. Sí, igual. Pero ¿cuál referéndum? ¿Cuál referéndum? Dijimos, no cualquiera. Sí. No cualquiera, ¿y para qué? Yo creo que generar expectativas de que con ese referéndum, Ley Jaguar, que no tiene nada que ver con lo que realmente está dentro, ¿verdad?, se va a mejorar la calidad de vida, se va a atender las demandas, es de nuevo una mentira, porque imagínense que la gente vaya, apruebe un debilitamiento de los controles
que aplica la Contraloría General de la República. Alguien podría decir, pero Alejandro, han habido un montón de chorizos a lo largo de la historia. Y mi respuesta sería, si ha habido chorizos con esos controles, imagínense si quitamos esos controles, ¿verdad? Entonces, no se trata de impedir que las cosas sucedan, pero sí de tener rutas claras, con certidumbre, que generen confianza y una competitividad para la contratación administrativa. Entonces, debilitar a la Contraloría para buscar ese camino, yo les voy a decir una cosa. Para quienes creen en el gobierno, les planteo la siguiente interrogante, que es la que a mí me preocupa. Digamos que este gobierno tiene buenas intenciones y no es el interés de corrupción la razón por la que está impulsando esa reforma. Pero ¿qué pasa si el gobierno que sigue sí tiene interés o no el gobierno? Algunos vivillos, porque por lo general ocurre así, o vivazos en la administración pública, quiere aprovechar esa reforma para enriquecerse indebidamente. Entonces, cuidado, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al cielo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy realistas y plantearnos, ¿realmente esto mejora mi calidad de vida? ¿Es esta la vía por la cual quiero que las cosas sucedan? Y finalmente, la Contraloría también hay que dejarle su tarea. La Contraloría tiene que ser más ágil en las respuestas. Claro. Y tiene que tener un cuidado que a mí me tocó en su momento como funcionario público. Déjame compartirte esta experiencia. A mí me tocó en más de una ocasión coordinar con la Contraloría como funcionario público. Y la Contraloría muchas veces venía con esas advertencias, esos criterios que podían intimidar a algunos funcionarios públicos de hacer algo. Y entonces lo que generaba era un miedo dentro de algunos funcionarios públicos de que entonces mejor no hacíamos nada, porque si no la Contraloría nos va a caer. Y yo creo que también eso es el entorno que ha recibido la ministra anterior de la presidencia, la actual, el presidente. Y mire, es que la Contraloría al decirnos esto nos está diciendo, cuidado, lo tengo en la mira. Pero en aquel momento, y tengo que decirlo así, a mí me impresionó dos cosas muy importantes. Uno, el alto nivel de profesionalización que tienen los funcionarios de la Contraloría. La Contraloría paga bien, entonces también eso le ha permitido acceder a un equipo humano de muy buen nivel, diría yo, dentro de la administración pública. Y la segunda era que había que buscar la manera, siempre hay una manera, pero no es la que yo me invente, es la manera que se pueda construir entre la Contraloría, la asesoría legal de la institución, la dirección administrativa, alguno de los despachos, y eso no se hace de la noche a la mañana. Porque también lo que tiene que quedar claro en esa ruta son los plazos y la presupuestación, la planificación presupuestaria para poderlo acompañar. Cierro ese enorme paréntesis para darte la razón en el sentido que frustrarse porque la Contraloría haga esto, tengo que decir, siempre lo ha hecho, y no significa un impedimento, significa que hay que lograr instruirse y encontrar la manera para hacer bien las cosas. Y yo tengo que decir, después de ese proceso, que me acuerdo mucha gente me advirtió, uy, eso es muy peligroso porque la Contraloría podría abrir una investigación. Nunca tuve, ni este servidor, ni todo el equipo que me acompañó, ningún tipo de problema por parte de ni la Contraloría ni la Auditoría Interna, que también se involucró en este proceso. Entonces, cierro ese paréntesis, digamos, para contarles que lo estoy diciendo con experiencia, digamos, de cómo funcionan las cosas en la administración pública. Y voy con esto. Yo creo que también tenemos que entender que alrededor de muchas veces las reacciones del Ejecutivo hay un común denominador con la administración anterior. Y sé que a mucha gente no le va a gustar que la compare con la administración anterior, pero es que las administraciones son periodos de ejercicio político en donde uno encontrará similitudes y diferencias. Entonces, compararlo no es un ejercicio malo, ¿verdad? Es un ejercicio científico y académico que hay que hacer. Pero lo digo porque cada vez que es señalado o inicia una investigación, una serie de cuestionamientos por su proceder en algo, desvía la atención hacia otro tema. Eso lo tenía la administración anterior, era muy evidente, y creo que Rodrigo Chávez, como parte de la administración anterior, lo aprendió o lo continuó, como lo quieran ver. ¿Okay? Y ese proceso lo digo, por ejemplo, con los reiterados cuestionamientos alrededor de la tala en Gandoca Manzanillo. Esto se ha visto que le ha incomodado sobremanera al presidente, y el presidente y su grupo más cercano
cada vez que vienen estos cuestionamientos nuevamente, ¿verdad? Por los permisos, por la facilitación de una finca para hacer la fiesta navideña, por prestar esas instalaciones para polígono de tiro. Estoy señalando noticias que están en la prensa, yo no me estoy inventando nada. Reacciona, y reacciona no solo desviando, sino atacando. Esto a mí no me parece no solamente que nos haga bien en términos de que aclare y transparente lo que sucedió, sino que de alguna manera lo que va generando es un mayor desencanto en la ciudadanía que es expectante a eso, que no hay manera de que haga empatía con eso, ¿verdad? Ni con uno ni con otro, lo que ve es, y siguen mis temas prioritarios, postergándose en su atención. Y por eso, si alguien me pide que yo tome posición, lo haré a favor de la ciudadanía, no de un partido, no del ejecutivo legislativo, pero ciertamente esos temas se siguen postergando. Y yo creo que hay otro elemento que es un reacomodo de algunas poquitas figuras, que es una tendencia en este gobierno, ¿verdad? O sea, no es que a mediados del gobierno hubo un reacomodo importante, que se atrajo capital humano político de alto nivel para No, complementar la administración. más bien yo me temo que de los viceministros que iniciaron esta administración, si ponemos un promedio de 2 por 17, son 34. Yo me atrevo a decir que si acaso habrán 6 viceministros que se mantienen todavía en sus funciones desde el arranque del gobierno. Y el Ejecutivo no ha podido, en muchos de estos nombramientos, igual le ha pasado con presidencias ejecutivas, acudir a su backup de partido, donde tiene un muy buen respaldo de capital humano para ponerlo en esos puestos, sino que ha tenido que acudir a lo que tanto han criticado, que es a los puestos intermedios de la administración pública para ascenderlos, ya sea a viceministros y en algunos casos ministros o presidentes ejecutivos. O sea, esa criticada administración pública por Pilar Cisneros, por Rodrigo Chávez, es la que le ha nutrido para poder tener gabinete. No han sido figuras que vengan del partido, del grupo que lo llevó al poder, y mucho menos de sectores independientes, privados, que le han dado esa posibilidad de facilitarle personal humano al gobierno actual. Bueno, uno o dos cosas. Uno, que por supuesto una importante cantera es, digamos, el partido por el cual fue electo el presidente, pero en este caso no hubo realmente alianzas con otros partidos para crear gabinete, aunque sí hay muchas figuras que vienen de otros partidos, el ministro de Hacienda, el de Seguridad, o sea, todos tienen su historia. Todos tienen su historia, y es normal en un país como este. Por supuesto. ¿Verdad? Y es válido, es normal y es válido. No hay que descalificar a la gente por un pasado político. Bueno, pero es que la administración es la primera que hace eso, pero hay otro elemento. Los viceministros son por lo general la otra cantera junto con los directores, porque muchas veces todos los viceministros ascienden y los directores van llenando un poco esos espacios. Entonces se vuelve un proceso pero muchos de esos directores son personas de confianza, no necesariamente de carrera. Sin embargo, recordemos que al principio de este gobierno, Chávez delegó en sus ministros la escogencia de los directores y asesores. Dijo nada más que se pongan de acuerdo conmigo quién va a ser el viceministro. Cuando ha cambiado de ministro, no necesariamente también cambian los viceministros. Entonces, no necesariamente hay una conexión entre los viceministros heredados de ministros, ministras que ya no están con los nuevos ministros. Eso lo vemos, por ejemplo, más recientemente en el Ministerio de Cultura, con el viceministro de Juventud, por ejemplo. Pero así lo vamos viendo. La ministra de Presidencia, Natalia Díaz, salió y salió su viceministro. Su viceministro también, que también es normal. No voy a decir que esto sea una normalidad, pero lo que quiero decir es que realmente cada vez se ve menos el hecho de poder traer personas de afuera del gobierno, y precisamente ese ambiente, vamos a decir, crispado, turbio, de confrontación, de polarización, no es atractivo para que personas que tienen sus trabajos, sus emprendimientos, decidan dejarlos a un lado para atender el llamado de ayudar al país desde la administración pública. Y eso es un tema
que ha pasado en otras administraciones, pero no tan notorio, no tan tempranamente en un gobierno. O sea, vemos, por ejemplo, la ministra de la Presidencia pasó de planificación a presidencia, pero ¿quién quedó ministro de planificación? Entiendo que sigue jugando un poco con los dos sombreros. El viceministro tampoco fue ascendido como ministro, hay un recargo de funciones. Pero lo que yo quiero llegar es que hubo un reacomodo desde mediados de mayo, cuando se dio el informe de labores, a la fecha, en presidencia, en comunicación, en el entorno más cercano al presidente, sí hubo algunos cambios, pero lastimosamente esos cambios no han sido para complementar o compensar al presidente, sino más bien de personas que han aprendido en estos 2 años a alinearse con el presidente. Y de nuevo, el alineamiento con el presidente hay que entenderlo de 2 maneras. Hay que entender que al tomador de decisión, presidente, ministro, que ustedes gusten, presidente ejecutivo, hay que darle información, ¿okay? Y hay que darle alternativas de toma de decisión para que tome la decisión. Una vez que toma decisión, la responsabilidad de esa decisión es del tomador de decisión. Antes de tomar la decisión, puede pedir toda la información y criterios que necesite, pero una vez tomada la decisión, el tomador de decisión no puede decir después, me asesoró mal mi jefe de despacho, mi asesor político. Entonces, ese elemento es el que a mí un poco me preocupa, porque no veo ni siquiera asesoría jurídica en muchas de las decisiones. O sea, que no una, sino que posiblemente las 2 leyes Jaguar para el referéndum tengan problemas de legalidad, quiere decir, o que no se dejan asesorar políticamente sobre la manera, o no se dejan asesorar jurídicamente, o las 2. Eso no está bien, porque al final, ¿cuántos recursos públicos, Claudio, tuyos, míos y de todos los que nos oyen, se van malgastando el tiempo y los recursos, llámese también recurso humano, pagado por nosotros, en cosas que no llegan a nada y que realmente no están solucionando nuestra problemática de fondo, incluyendo el tema de infraestructura vial, ¿verdad? Que por supuesto está desbordada desde hace años. Vamos a un corte comercial. Estamos conversando con Alejandro Barahona Kruger, analista político, internacionalista también, quien nos lleva a un análisis de coyuntura y nos da sus perspectivas sobre el acontecer nacional de la política en nuestro país. Aquí, en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento,
y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos nuestra conversación con don Alejandro Barahona en aras de informarle a usted de qué pensamos, de dónde y hacia dónde va nuestro país. Alejandro, no podemos obviar en todo lo que nos estás comentando, ahora que tocabas el tema de la infraestructura, en estos días he tenido que ir a Guanacaste, no hay ningún avance en Limonal Cañas, eso está totalmente abandonado, hay 4 o 5 personas trabajando y las presas son enormes. Vas a Limón y también totalmente detenida la construcción de la carretera 32. San Carlos, ya son 50 años de estar en la misma historia. Los resultados, vemos algunos costarricenses dicen, es que la infraestructura va muy bien porque ven la circunvalación y piensan que Costa Rica es el centro de San José, ¿verdad? Pero si salís en las afueras, los caminos vecinales en pésimo estado, estas carreteras que nombraba, las principales, sin avance. Y así podríamos ir en varias áreas. No mejora el empleo en Costa Rica, los niveles de pobreza se mantienen. Tenemos ya 30 años de tener más de 20% de pobreza y siempre aumentan. Inclusive los presidentes en sus discursos de cierre de gobierno, en muchas ocasiones lo que le dicen al ciudadano es, logramos detener la pobreza, que no aumentara, pero ninguno dice logramos disminuir la pobreza. Bueno, en ese marco, de donde los resultados de este y de otros gobiernos no son efectivos, sí podríamos decir que en este gobierno el presidente y su equipo han tenido una comunicación diferente, más chabacana, menos de altura, pero que ha sido muy efectiva, eso no se puede negar. A estas alturas que todavía el presidente mantenga un 50% en las últimas encuestas de aprecio sobre su gestión, pues no deja de ser un número aceptablemente bueno. Pero yo te hacía referencia de que lo que le queda al Poder Ejecutivo son 20 meses. 20 meses donde ha demostrado choques con los otros poderes de la República, donde ha demostrado incapacidad para ejecutar, donde ha demostrado que ni siquiera a lo interno de su gabinete hay un sentido de pertenencia, que cada vez que usted está cambiando a ministros y viceministros, pues es volver a empezar de cero, se pierde la línea que se llevaba, si es que se tenía para la ejecución de obra, pero en el plano del mercadeo, aunque a vos, a mí y a muchos no nos guste el estilo del presidente, en algunas áreas es efectivo. Entonces viene la pregunta, en 20 meses, perdón, ¿querrá el presidente cambiar de actitud cuando en 20 meses se le achica la posibilidad de ejecutar obra y de mostrar acciones? ¿O preferirá seguir en su discurso en aras de buscar que, no podemos decir su partido porque no tiene partido en la actualidad, o su grupo cercano, o esos empresarios que le apoyan, que decías vos, tengan su candidato y tratar de heredar, que también es bien complicado, ese apoyo que tiene a la fecha a alguien? O sea, se concentrará el presidente en 20 meses más pensando en lo electoral, a sabiendas de que toda la oposición, tanto los partidos representados en la Asamblea Legislativa como los que no están en la Asamblea Legislativa, el próximo año, a partir de febrero, faltará un año para las elecciones y estarán concentrados en ver cómo llegan algunos a la Asamblea Legislativa y otros al Poder Ejecutivo. ¿Tendrá la presidencia un giro o le parecerá políticamente más rentable seguir haciendo ruido aunque produzca muy pocas nueces? Yo creo que el presidente fue claro en su discurso de que él no iba a cambiar, que él iba a seguir por el mismo camino. No veo evidencia que lo haga cambiar, aunque uno le muestre evidencia y muestre evidencia de que inclusive él podría disminuir el ritmo de desgaste y de, digamos, y de menor apoyo
o inclusive pudiera volver a aumentar, digamos, el respaldo, como le pasó, por ejemplo, a Carlos Alvarado con la pandemia, que hubo 2 meses donde él repuntó muchísimo su popularidad y después otra vez se vino abajo. Yo creo que el presidente, por un lado, algunos creen que está preparado para, digamos, seguir influyendo el próximo año en materia política. Recordemos que habrá un momento donde efectivamente ya el Ejecutivo no puede referirse a temas político-electorales. Eso y pasa también por un desafío para la oposición, porque la verdad es que esta oposición ha sido una oposición bastante débil en términos generales, ha sido muy complaciente. Algunos dicen responsable, no, yo creo que ha sido tan complaciente que ha ido reduciendo la posibilidad de proyectos de ley, de madurar proyectos de ley que resuelvan, ¿verdad? Incluyendo el mismo Ejecutivo, que al desconvocar proyectos lo que hace es restarle, digamos, capacidad a la Asamblea Legislativa para avanzar en los proyectos de ley. Pero regreso al tema. Creo que el gran desafío es la atomización de partidos políticos. O sea, vemos una tendencia en las elecciones anteriores de que cada vez va a haber más partidos políticos, y según las últimas informaciones de registro en el Tribunal Supremo de Elecciones, todo parece que va a haber todavía más partidos políticos, o sea, más oferta, lo cual está bien, porque quiere decir que si efectivamente en una sociedad no se resuelven los problemas o no se encuentra la manera para poder acceder, para resolver problemas, es creando partidos políticos. Esa es teoría política. Entonces, lo que quiere decir es que los partidos, llámese los que han gobernado hasta ahora, los 3 partidos tradicionales, incluyendo el PAC, que no sé si logrará renovarse y mantener vigencia para las próximas elecciones. Y tiene una deuda de más de 200 millones que tiene que pagar para poder participar. Claro, pero más allá del dinero es la pésima imagen que dejó después de 2 gobiernos en el electorado, tanto que no tuvo ni siquiera... La verdad es que el PAC lo que le urge para las próximas elecciones es, aunque sea una fracción legislativa, aunque sea de 3 diputados, pero tener algo. A ver, no quiero servir de asesor político a ningún partido político, pero también recordemos la importancia de las alianzas, ¿verdad? Porque también la pregunta es, ¿habrán partidos que guarden comunes denominadores y en lugar de estar fundando cada vez más partidos separados, convenga más bien unificar esos esfuerzos, esos equipos humanos? Bueno, pero retomo otra parte de la pregunta. Yo no veo que el Ejecutivo vaya a cosechar realmente logros, más allá de algunas noticias, inauguración de la conclusión de los proyectos de infraestructura que dejó el gobierno anterior, diseñados, financiados, y en proceso de ejecución. El problema también lo va a tener el próximo gobierno, cuando llegue y se dé cuenta que no tenga nada heredado en materia de infraestructura ni financiamiento, con el caos vial que tenemos. Pero yo quisiera nada más unos minutitos del programa para aprovecharlo también a la agenda internacional, porque me parece interesante que digamos, en estos últimos meses el presidente haya hecho un esfuerzo por buscar un acercamiento con algunos gobiernos o con algunos gobernantes con los que él puede generar, digamos, alguna empatía, ¿verdad? Inclusive muy próximamente tenemos visita anunciada por lo menos de 2 de esos presidentes. Me parece bien que el presidente se abra un poco, busque ese acercamiento, pero cuidado con que sean solo de un corte ideológico y entonces se polarice, porque el país tiene que estar abierto al mundo y el mundo tiene gobiernos y representantes políticos de diversas ideologías, principios y creencias, y nuestros lazos, no solo comerciales, sino también migratorios, tienen que ver más allá de esos gobiernos. Entonces, a mí me gustaría, ojalá, eso el presidente no se pronunció en su discurso de mediados de año, que ojalá él lo pudiera retomar con un tema que ha estado un poquito por la baja, que es retomar el peso temático y programático que históricamente ha tenido Costa Rica en la escena internacional. Eso no lo tienen que inventar, eso ya está. Pero si él lo abandona durante su gobierno, obviamente pierde vigencia y el próximo gobierno le tocará volverlo a levantar. Y creo que ahí hay una oportunidad.
Y también creo que, de nuevo, aquí el tema es muy evidente, ¿verdad? Creo que el presidente no está logrando o sea, aunque tenga más tiempo, no va a lograr resultados en áreas donde va a ser duramente criticado a partir del próximo año. Educación, seguridad, infraestructura, y yo creo que ahí el presidente tiene que hacer una reflexión interna de qué hacer. Y yo creo que lo primero es involucrarse, porque dudo que sean sectores donde él se está involucrando, está dejando hacer o dejar pasar las cosas y no le va a funcionar. Y por supuesto el tema de algunos sectores económicos que podrían ayudar a levantar el tema del empleo, de la actividad económica, con algunos, diría yo, esfuerzos mínimos del gobierno, que en lugar de confrontar, digamos, más bien busque conectar, ¿verdad? Generar certidumbre, confianza, para que esos sectores no caigan el próximo año, Claudio, en un impasse, porque en el último año de gobierno muchas de las empresas dicen voy a bajar el ritmo para ver qué pasa en las elecciones. Correcto. Y por dónde va el rumbo. Si el gobierno no hace nada, eso va a pasar. Entonces yo creo que el gobierno tiene que procurar mantener o ojalá incrementar el ritmo de algunos sectores productivos con potencial de crecimiento. Y finalmente, Claudio, a mí me gustaría hablar de más apertura hacia la agenda ciudadana, de más diálogo, de menos confrontación, pero la verdad es que no tengo ningún elemento para ser optimista en esa área. Entonces, nada más quiero cerrar la entrevista con algunas oportunidades que de nuevo el gobierno tiene y que si no las aprovecha, lastimosamente, no solamente es tiempo perdido, sino que es un efecto negativo para la ciudadanía y, por supuesto, motivo de crítica. Y la crítica no es mala, pero por supuesto que la crítica en ese sentido va a ser cada vez más evidente, con indicadores, sin indicadores, como es evidente, digámoslo desde esa perspectiva, Claudio. No, Alejandro, agradecerte, ya llegamos al final, pero dejarte también la puerta abierta, porque me gustaría en unos días volverte a molestar y hacer un programa donde fuéramos tocando partido por partido, empezando por los 6 que están representados en la Asamblea Legislativa y los que no lo están. Hay 28 partidos inscritos y hay una decena con posibilidades de inscribirse. Entonces hacer un análisis con vos de que costará en una hora ver tantos partidos políticos, pero sí de la perspectiva futura electoral y ahí quisiera oír tu criterio en próximos días. Será un gusto, como siempre, y quedo a tus órdenes y espero haber aportado algunos elementos que resulten interesantes, ojalá útiles para la audiencia. Eso siempre. Muchas gracias, Alejandro Barahona, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado y los espero mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.